vamos a empezar el día de hoy y antes de comenzar, quiero responder una pregunta o más que esto, quiero dar una acotación a una pregunta que se hizo, me parece, la semana pasada. La semana pasada alguien preguntó diciendo, si la Biblia dice que en la segunda venida de Cristo todo ojo lo verá, cuando aparezca, todo ojo lo verá. Entonces, nosotros sabemos, ¿no es cierto?, que si el Señor aparece, por ejemplo, por este lado, ¿no?, de América del Sur, entonces al otro lado de la tierra, ¿cómo lo van a ver? ¿No? Por ejemplo, cuando el sol sale por un lado, se ilumina ese lado de la tierra, pero al ser la tierra redonda, el otro lado no está de noche, ¿no? Entonces, cuando el Señor aparezca, lo va a ver solamente un hemisferio de la tierra. ¿Cómo lo va a ver el otro hemisferio? ¿No? Entonces, si aparece el Señor. Y lógicamente que dimos una respuesta nosotros, digamos, un poquito para responder la mentalidad humana, ¿no? Para responder a veces a aquel que siempre se está preguntando cosas en referencia a Dios. Respondimos que para esos tiempos ya hoy existen las redes sociales, existen los canales de televisión, existe el cable, existen, hermano, los satélites y todo lo que hoy se ve, las computadoras, los celulares, de tal manera que si algo aparece y el Señor viniera, digamos, por medio de la ciencia, podría verse en todo el mundo, ¿no? Pero bueno, nuestro encargado de anexo, Johnny Fretel, acá lo tengo, nuestro encargado de anexo, Johnny Fretel, me dio una aportación, ¿no? Una aportación pero donde, por ejemplo, hay lugares, ¿no es cierto? Hay lugares donde de repente no tienen ni un celular, o no tienen de repente televisión, o no tienen una tablet. Hay pueblos muy recógnitos, ¿no es cierto? Donde no tienen hermano, pero no tienen nada, ¿no es cierto? Entonces, ¿cómo sería ahí? Y ahí él me hizo ver, ¿no es cierto?, que definitivamente cuando la Biblia dice todo ojo lo verá, podemos responder para el incrédulo que la ciencia ayudará. De esa manera el incrédulo entiende. Pero para nosotros los cristianos, para nosotros que entendemos que Dios es un Dios sobrenatural, un Dios de milagros, un Dios grande y un Dios poderoso, nosotros podemos saber de que Dios, mi querido hermano, no va a depender de la ciencia, de una tablet, no va a depender, hermano, de que alguien tenga celular o no tenga celular, de que tenga internet o no tenga internet, sino de que Dios hará de que su palabra se cumpla, que de una manera sobrenatural su aparición se vea en toda la tierra. Entonces, para nosotros que somos cristianos, aunque digamos, no es cierto, pero ¿cómo será? Nosotros lo entendemos aquí dentro. Sabemos de que Dios tiene el poder, así como Dios detuvo el sol, así como Dios hermano, en la Biblia, ¿no es cierto? Y hizo que el mar se abriera, así como Dios derribó los muros de Jericó, hizo que la Biblia habla que Jesús caminó por encima de las aguas, caminó por encima del mar. Si el Señor dice que todo ojo lo verá, al margen de la ciencia, al margen del internet, al margen de las redes sociales, el Señor en su sobrenaturalidad hará que todo ojo lo vea. Hará que todo ojo lo vea, ¿no? De una manera sobrenatural. Y eso que está ahí es una respuesta ya para nosotros como cristianos. Si una persona que no es creyente, que es atea, que es agnóstica, nos pregunta, podemos calmar su cuestionamiento, digamos, esa área de la razón. Podemos cambiarla con la respuesta del internet, ¿no es cierto? Pero para nosotros que somos del pueblo de Dios, que somos hijos de Dios, creemos al 100% que Dios tiene el poder para que de una o de otra manera su manifestación sea vista por todos. Simple como eso, porque Dios es Dios. Muy bien. Entonces, eso quería acotar, ¿no? Que fue algo que nuestro encargado, Johnny Fretel, ¿no? Nos acotó y bueno, quería decir eso
para poder responder tanto a los que son incrédulos como también a nosotros que somos del pueblo de Dios. Bueno, vamos a comenzar, hijita, con la primera pregunta. A ver, nuestra hermana Reina nos ayuda poniendo en pantalla grande la primera pregunta, ¿no? Y lo ponemos en pantalla grande, usted sabe, porque de esa manera nosotros, o en este caso nuestra hermana Reina, ayuda un poco a los hermanos que son cortos de vista o que a veces de repente no ven bien, pero poniéndolo en pantalla grande todos lo ven, ¿no? Entonces aquí podemos ver esta primera pregunta que la hace nuestra hermana Beatriz Pretel, ¿no? Esta pregunta que ella hace dice así: Pastor, pregunta ella, ¿está mal que nos pintemos el cabello? Pregunta nuestra hermana Beatriz Pretel. ¿Está mal que nos pintemos el cabello? Muy bien, entonces salimos. Sí, ya, gracias. Entonces, hermanos, vamos a responder el día de hoy a este cuestionamiento que tiene nuestra hermana, que tal vez algunos han escuchado de repente congregaciones donde dicen que si tú te pintas el cabello no eres cristiano, que si tú te pintas el cabello eres un hijo del diablo, que si tú te pintas el cabello pierdes la salvación. Y no va por ahí, hermano. Primeramente, no va por ahí porque eso no dice la Biblia. Ya eso son, digamos, postulaciones, ¿no es cierto?, de predicadores, ¿no? Pero eso no dice la Biblia. Si eso dijera la Biblia, lo repetimos como loro, pero eso no dice la Biblia. Entonces, ella pregunta, Pastor, ¿está mal que un creyente, que un cristiano se pinte el cabello? La respuesta que yo le daría es depende. Depende, ¿no? Por ejemplo, digo depende porque la Biblia en todos estos temas nos ha dado una regla, y la regla es que todo lo que se haga para un arreglo personal, ya sea vestirse, decorarse, etc., tiene que ser hecho con decoro, con pudor y con modestia. Entonces, hay creyentes, ¿no es cierto?, que usan un versículo en particular para decir que la Biblia prohíbe pintarse el cabello. Pero eso no es así, no es así por diferentes motivos. Primer motivo, porque en aquel tiempo no existían las peluquerías, no existían los tintes. Segundo motivo, porque lógicamente que al no existir no está hablando el contexto de eso, ¿no es cierto? Entonces vamos a ver el versículo que muchos creyentes usan para decir que es pecado, ¿no es cierto? Hasta inclusive a veces enseñan que se pierde la salvación, ¿no? Solo por pintarse el cabello. A ver, me parece que está en Mateo capítulo 5. A ver, vamos a irnos un poquito por acá. Por acá, por acá, por acá. Muy bien, más arribita. Más arribita. Acá está. Aquí, cuando habla de los juramentos, ¿no? Cuando el Señor habla, por ejemplo, de los juramentos, vamos a ver que algunos toman en el tema de los juramentos, piensan que el Señor está hablando de, digamos, está hablando de los tintes, ¿no? Y por ejemplo, aquí hay un versículo, cuando el Señor dice, ¿no es cierto? Dice, ni por tu cabeza jurarás. Y aquí la enseñanza es, no jures, por ejemplo, por tu cabeza, porque tu cabeza no es tuya. Tú no la has comprado, Dios te la dio. Entonces, ¿por qué juras por tu cabeza? ¿No es cierto? Esa es la enseñanza aquí. Pero aquí dice, ¿no? Ni por tu cabeza jurarás, porque no puedes, note, no puedes hacer blanco o negro un solo cabello. Entonces, muchos hermanitos, a veces mal informados, mal estudiados, ¿no?, con enseñanzas trasnochadas, a veces dicen, no, acá la Biblia dice que si un hermano se quiere pintar, ahí la Biblia dice, no puedes hacer blanco o negro ningún cabello tuyo, no puedes. Pero ahí no está hablando del tinte, ahí no está hablando de que no puedes pintarte, porque en aquel tiempo, vuelvo y repito, no existían los estilistas, no existían los tintes, no existían, hermano, los salones de belleza. Entonces no está hablando de eso. Acá no está hablando del tinte. Aquí el tema, aquí el contexto habla que, por ejemplo, en este caso, si yo quiero jurar por mi cabeza, la cabeza no es mía, ¿no es cierto? ¿Y cuál es, digamos, la muestra?
¿no? ¿Cuál es la muestra, la señal de que la cabeza no es mía? De que yo no elegí de qué color es mi cabello. Por ejemplo, yo no elegí venir con cabello negro, ¿no es cierto? El que viene con cabello rubio no eligió, ya yo elijo venir con cabello rubio. El que viene con cabello pelirrojo no eligió, ya yo elijo venir con cabello pelirrojo. No, porque la cabeza no es tuya, o sea, Dios te mandó el color de cabello que tienes. Ya, esa es la enseñanza. Acá la enseñanza diría de esta manera: no jures por tu cabeza, porque la cabeza no es tuya, y la señal de que la cabeza no es tuya es que tú no decides con qué color de pelo vienes. Eso que está ahí es decisión de Dios. Entonces, aquí no está hablando de tintes, pero lógicamente, ¿no? Alguien que quiere sacar un texto de su contexto para hacer una enseñanza de pretexto, lógicamente que dice, acá está hablando de tinte y acá está diciendo que no puedes pintarte el pelo, pero no está hablando de eso. Entonces, si la Biblia dice, como ya hemos enseñado, 1 Timoteo 2:9, vamos a verlo nuevamente, por favor. 1 Timoteo capítulo 2, verso 9. Ahí dice: asimismo que las mujeres se arreglen, ese es ataviarse, que las mujeres se arreglen de ropa decorosa, decoro, pudor, dice, con pudor y con modestia, decoro, pudor y modestia. Entonces, nuestra hermana, por ejemplo, Beatriz Pretel pregunta, ¿está mal que una creyente se pinta el pelo? Mi respuesta sería, depende. Si, por ejemplo, una hermanita siente que le están saliendo sus canitas y ella siente pintarse de repente el pelito, ¿no es cierto?, de negrito, o siente pintarse el pelito de castañito, ¿no es cierto? Eso no es pecado. ¿Dónde dice en la Biblia que eso es pecado? No, es que yo escuché que el pastor de allá dijo. Bueno, cualquiera puede decir lo que quiera, ¿no? Pero la Biblia no dice eso. Ya les demostré con el versículo de Mateo, ¿no? Ya les demostré con el texto de Mateo que no está hablando del tinte, está hablando que el Dios que te dio la cabeza, ¿no es cierto?, que no es tuya, es el Dios que eligió con qué color de cabello vienes, porque no puedo yo elegir con qué color, eso lo manda Dios. No está hablando del tinte. Entonces, si de repente alguien, ¿no es cierto?, dice, ¿no?, pero de repente me están saliendo canitas, ¿no?, de repente ya una persona ancianita, ¿no?, es pecado que de repente me pinte porque yo siento que me gustaría pintarme mi pelo de negrito o lo que sea, no está mal. Eso no lo dice la Biblia, no está mal. Y si de repente a un hermano dice, no, pero a mí me parece que está mal, esa es tu conciencia, entonces tú no lo hagas. Dice la Biblia que el que come carne lo hace para Dios, y el que no come carne para Dios no lo hace. De tal manera, dice Romanos, que el que come carne no menosprecie, no juzgue al que no come carne, y el que no come carne no menosprecie ni juzgue al que come carne. De repente un hermano dice, no, que yo de repente pienso que soy más santo porque de repente dejo mis canitas. Bueno, esa es tu conciencia, ¿no es cierto? Y tenla para ti. Ahora, de repente una hermana dice, bueno, yo tengo mis canitas, dice una hermanita, bueno, me quiero pintar mi pelo de negrito o me quiero de repente pintar de castañito. Esa es su conciencia, no hay ningún problema, ¿no es cierto? No le juzgues. Ahora, ¿qué es lo que está mal en este asunto de pintarse el cabello? Que a veces son modas que se meten. Cuando, por ejemplo, de repente cristianos pintándose el pelo con mechones, un mechón azul, otro mechón rojo, ya que hoy en día parece que está muy de moda ese tipo de pinturas en la cabeza, ¿no? Se pintan una mitad roja, la otra mitad se pintan azul, atrás se pintan amarillo, ¿no es cierto? La pregunta es, ¿eso que está allí te edifica? ¿Eso que está allí te acerca más a Dios? ¿Te suma? ¿Eso que está allí, digamos, te hace más creyente? ¿Te hace ser luz? ¿Te hace dar buen testimonio con los de afuera? ¿No es cierto? No. Entonces, ¿para qué hacerlo? ¿Para qué nosotros entregarnos a modas que no tienen nada que ver con el cristianismo? ¿No es cierto? Imagínate yo que me pinte de mechones el pelo, ¿no es cierto? ¿En qué me suma eso a mí como creyente, como cristiano? ¿En qué me suma? Lo único nomás que va a haber gente que diga, el pastor también es de las modas. No, no me suma para nada. Entonces, eso es lo único nomás, ¿no? Entonces, la hermana pregunta,
Pastor, está mal que nos pintemos el cabello, ¿no es cierto? Si es con decoro, con pudor y con modestia, en un asunto donde no es como el otro extremo de las modas y seguir modas de otras personas, de cantantes y cosas que son indecorosas y que salen de lo correcto, no está mal, no está mal. Pero cuidado con las modas también, porque ese es el problema con los extremos. Muy bien. Entonces, espero que se haya entendido mi respuesta y vamos a la siguiente pregunta, por favor, hermana Reina. Muy bien. Entonces, la siguiente pregunta que nos hacen aquí es de nuestra amada líder Miriam Cardeña y ella pregunta, ella dice, mi pastor, una pregunta, ¿es bíblico la renovación de votos? ¿Es bíblico la renovación de votos? Muy bien. Entonces salimos de la pantalla y vamos a responder. Ella pregunta si está en la Biblia, si es bíblico, es correcto hacer la renovación de votos. ¿Qué es una renovación de votos? Es cuando un matrimonio, ya tienen años y de repente cumplen 10 años de casado o 20 años de casado, 30 años, 50 años, y ellos hacen una ceremonia donde no es que se vuelvan a casar, sino que reafirman y fortalecen los votos matrimoniales. Entonces ella pregunta, ¿es bíblico? Bueno, la Biblia no dice la Biblia, digamos, que hagan renovaciones matrimoniales, pero tampoco la prohíbe. Tampoco la prohíbe. Esas son dos verdades muy importantes con la palabra. Vamos a ponerlo por aquí, por favor. Por ejemplo, en cuestiones a la Biblia, vamos a ponerlo por aquí. En cuestiones a la Biblia, ¿es cierto? Muy bien. En cuestiones a la Biblia, por ejemplo, hay dos cosas, ¿no? Dos extremos. El primero de ellos, muy bien, acá está. El primero de ellos es, por ejemplo, ¿no? Lo enseña, vamos a ponerlo aquí, lo enseña. Y la otra verdad sería la siguiente, ¿no? A ver, muy bien. Sería, ¿lo prohíbe? Lo prohíbe. Muy bien. Entonces, estas dos verdades son importantes en la Biblia. Hay mucha gente que a veces habla, no es bíblico, no es bíblico, no es bíblico. Está bien, pero eso es relativo. Por ejemplo, de repente la renovación de votos no es bíblico porque no está en la Biblia, pero solamente por eso no se va a hacer. Por ejemplo, dice la Biblia, no vayas a Minca. No dice, pero tampoco lo prohíbe. Pero no porque no diga, no voy a ir o Minca sea pecado. Dice la Biblia, por ejemplo, no vayas al mercado. No dice, no vayas al frutero, no vayas al mercado, no dice. No vayas a los supermercados, no dice la Biblia, no habla de los supermercados, pero tampoco lo prohíbe. Entonces, no basta con decir si es bíblico, ¿no es cierto? Sino preguntar, de repente, ¿lo enseña? Ya, no lo enseña, pero lo prohíbe. Ahora, cuando ninguno de los dos, el tema de la Biblia que sea, ninguno de los dos lo atropella, entonces se puede hacer. Ejemplo, la renovación de votos. ¿Lo enseña la Biblia? De repente alguien puede decir, no está en la Biblia la renovación de votos. Claro, no está en la Biblia, pero segundo filtro, ¿lo prohíbe la Biblia? No, ni lo enseña ni lo prohíbe. Entonces ya queda en la conciencia de cada creyente. Entonces preguntamos, ¿edifica o no edifica? Porque ya no tiene nada que ver con la Biblia. Entonces, ¿edifica o no edifica? Bueno, edifica, está bien, es una ceremonia que empuja la felicidad matrimonial, que empuja, digamos, la solidez matrimonial. Así que no hace daño, no atropella lo que dice la Biblia, aunque no lo enseñe la Biblia, pero tampoco lo prohíbe. Entonces, respondiendo ya directamente a nuestra hermana, ¿no es cierto? Es bíblica la renovación de la renovación de votos matrimoniales, no lo enseña la Biblia, pero tampoco lo prohíbe. Así que si un hermano lo quiere hacer, no es pecado. Alguien de repente pregunta, ¿y cómo es una renovación de votos? Bueno, mayormente se hace cada 10 años. Por ejemplo, un hermano cumple 10 años de casados. Entonces, ¿qué es lo que hacen algunos?
alquilan el templo, hacen invitados como el día que se casaron, y lógicamente que el ministro o el pastor, ¿no es cierto?, reafirma en ellos que sigan adelante y que vuelvan a tener ese momento, digamos, matrimonial, ¿no es cierto? Entonces ellos reafirman sus votos matrimoniales, ya ahora acompañado con hijos, ¿no? Algunos hasta con nietos. Cada 10 años es 10 años, 20 años, 30 años, 40 años, no es cada año por si acaso. Pero no solamente es en el templo. Hay hermanos que a veces han hecho su renovación en sus casas. Entonces en su casa, de repente con sus hijos, invitan a los suegros, invitan de repente a un familiar más, a su líder, y invitan al ministro, ¿no es cierto? Y el ministro da una palabra, los hace pasar adelante, los hace tomar de la mano, los hace nuevamente comprometerse en el sentido de seguir siendo fieles, seguir amándose. Y luego el ministro dice que se siga, da la bendición, ¿no? La bendición ministerial para que ese matrimonio siga a través de los años, ¿no? Y es como una ceremonia de renovación de votos. Así que no lo enseña la Biblia, pero tampoco lo prohíbe. Se puede hacer, no hay ningún problema. Amén. Muy bien. Siguiente pregunta, por favor, hermana Reina. Estamos con todo, ¿ah? Ahí está. Ahí la tenemos en pantalla grande. Esta pregunta dice, nuestra hermana nos dice, pastor, si una persona le habla a los santos, ¿no? A los santos, en que ellos creen, ¿no es cierto? Y resulta que se cumple ese milagro que ellos le pidieron al santito. La pregunta ¿es de parte de Dios? ¿No? Esa es la pregunta que ella hace, ¿no? Muy buena pregunta. Ya sabes que si tienes alguna pregunta de la Biblia, si tienes alguna pregunta de tu vida, alguna pregunta que tú has visto, algo que más o menos no te queda claro, cualquier cosa, lo puedes preguntar dejándolo en los comentarios. En los comentarios deja tu pregunta para estarte respondiendo. Muy bien. Entonces, la pregunta que ella hace es, cuando una persona, ¿no? Por ejemplo, le reza, ¿no? Le reza a un santito, ¿no? A un santito. Y resulta que el milagro por la cual le rezaba se cumple. La pregunta que ella dice es, ¿ese milagro fue de Dios? ¿O cómo es? Pregunta ella. Bueno, quiero primeramente enseñar que lamentablemente hoy en día, cuando se llama un santo o un santito, hay mucha desinformación. Y digo esto a la luz de la Biblia, ¿no? Por ejemplo, cuando hablamos de santos, a ver, los santos. Me acuerdo de un corito que cantábamos antes, cuando los santos marchen ya a su morada celestial, yo marcharé. Hace años cantábamos esos coritos. A ver, cuando hablamos de los santos, ¿no es cierto? Los santos. A ver por aquí. Hoy en día hay tantos santos, ¿no? Está el Señor de la puerta, el Señor de la ventana, el Cristo moreno, el Cristo blanco, el Cristo chino, y hay la Virgen tal, la Virgen de acá, hay tantos santos. Entonces, lamentablemente, hermano, hoy en día se cree diferentes cosas porque no leemos la Biblia, ¿no? Al no leer la Biblia somos ignorantes de ella y podemos llamar cualquier cosa a Dios. Por ejemplo, mire, hermano, en el caso de la religión, ¿no es cierto? Ya, por ejemplo, ahí los santos son personas muertas, ¿no? En la religión, los santos nunca son vivos, son personas muertas, ¿no? Por ejemplo, personas que han fallecido y de repente ellos han notado que eran fieles a Dios y de repente se notó que comenzaron a haber milagros en su nombre y entonces la religión lo que hace es
beatificarlos, ¿no? O sea, los nombra santos, ¿es cierto? Hoy en día hay santo para todo, ¿no? Por ejemplo, hay un santo para los que manejan carros, hay un santo. Hay un santo también para los que se enamoran, ¿no? No me acuerdo cómo se llama ese santo para los que se enamoran y lo ponen de cabeza, ¿no? Y lo ponen de cabeza hasta que le haga el milagrito, ¿no? Y luego ya lo ponen normal, ¿es cierto? Y luego hay santo para todos, ¿no? Inclusive hoy en día se habla de un santo para los que trabajan mucho con la computadora, los gamers, un santo para todos los que tiene que ver con la computadora, ¿no? Porque en algún momento alguien se murió, ¿no es cierto? Y lo han nombrado santo también, ¿no? Pero no lo ha hecho la religión. Y aquí viene el segundo punto. Hay santos nombrados por la religión, pero siempre son muertos, siempre son que se han muerto. Ya. Pero ahora también la tradición, la gente, el pueblo, como esa palabra está de moda, el pueblo, ¿no? También ahora nombra santos, el pueblo. De tal manera que, por ejemplo, cada pueblo tiene su virgen, cada pueblo tiene su santito, pero no es porque de repente ni siquiera su religión, ¿no? No es que porque la religión lo ha nombrado, no, sino el pueblo lo ha nombrado, el pueblo, ¿no? Es como este caso que le decía de hay un joven que no me acuerdo que si se murió en su computadora o lo mataron, no sé qué pasó, pero era alguien dedicado a la tecnología. Y ahora, no la religión, sino el pueblo lo ha tomado a él como el santo de la tecnología. O sea, todo aquel que se sienta en una computadora lo tiene a él como un santito. Entonces, estamos viendo aquí que hay santos donde la gente reza, tiene sus fotos, ¿no es cierto? Ya sea por la religión, ¿no? Que siempre tienen que ser muertos, nunca vivos, muertos, y que hayan hecho algún milagro, dicen ellos. Y dos, también el pueblo, también hacen los santitos, no hay santos, a veces en los barrios se muere alguien, también ponen su foto, lo dibujan en algún lugar, son santitos, ¿no? El cual la gente va y le reza y todo eso. Pero según la Biblia, ¿quién es un santo? Vamos a ver, según la Biblia. Vamos al libro de Primera de Corintios. Voy a tomar un texto, ya usted puede tomar más adelante. Primera de Corintios, capítulo 1, por ejemplo, verso 1. Dice la palabra de Dios, Pablo habla a la iglesia de Dios, no te está hablando a vivos, no a muertos, a cristianos, la iglesia, a la iglesia de Dios que está en Corinto, ¿no? A los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser, ¿qué dice? Santos, llamados a ser santos. Entonces, aquí, según la Biblia, ¿a quién se le llama santo? Se le llama santo a alguien que tiene a Dios en el corazón, que su vida ha cambiado, que dejó la vida pasada, que ahora cree en Cristo. Según la Biblia, todo aquel que ha nacido de nuevo es santo en Dios. Es santo en Dios, ¿de cierto? ¿Ha escuchado usted alguna vez a la gente cuando a veces dice, por ejemplo, de los cristianos, dice, ¿no? Oye, ese está yendo a la iglesia ahora, su vida ha cambiado, ya no toma, ya no fuma, ya no es mujeriego, ahora está metido en la iglesia. Dice que su vida ha cambiado, se cree aleluya, gloria a Dios, se golpea el pecho. ¿Qué se cree? ¿Santo? Acá no hay nada, acá nadie es santo, acá nadie es santo, ¿no es cierto? Bueno, eso es lo que la gente dice, ¿no? Y hemos aprendido también que lamentablemente la religión le llama santo solamente a los muertos, a los muertos nada más. Tiene que morir alguien para que luego de muerto, si se dice que ha habido un milagro, 2 milagros en nombre de ellos, la religión los pone como santos, pero a los muertos. Y en el caso del pueblo también levanta santitos, ¿no es cierto? Gente que murió y los levanta como santos también, ¿no? Pero la Biblia no dice eso. La Biblia dice que todo aquel que se convierte a Dios, que todo aquel que viene a Dios, que todo aquel que ha nacido de nuevo, todo aquel que es un hijo o una hija de Dios, es santo, no delante de los hombres, sino santo porque ha sido santificado, su vida ha cambiado, vive en él ahora el Espíritu Santo, ahora es santo para Dios en Cristo Jesús, ¿no? Acá está. A la iglesia, ¿no? A la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados, ¿ve? ¿A qué habla? ¿Qué se refiere como santificado?
Se refiere de gente que su vida ha cambiado y que la sangre de Cristo los ha limpiado de todo pecado, ¿no? Los ha santificado en Cristo Jesús. Y como han sido santificados en Cristo Jesús, ahora son llamados a ser santos. ¿Es cierto? Por eso que a los creyentes, a los cristianos, los discípulos, los que hemos nacido de nuevo, que la Biblia nos llama santos, por eso que a nosotros también se nos enseña a andar en santidad. ¿No? No a la gente de afuera, sino a los que hemos sido llamados santos en Cristo Jesús, ¿no? Eso no quiere decir de que nosotros no cometamos errores en el sentido de que de repente hoy me enojé o me airé o grité. Ah, ya ves, así te crees santo. No, santo no es perfecto. Santo es aquel que ha sido santificado porque ha creído en Cristo. Santo es aquel que ha sido lavado con la sangre que Cristo derramó en la cruz del madero cuando murió por nosotros. Eso le llama la Biblia santo. A eso le llama santo. No a lo que un pueblo, porque murió alguien y lo ponen como santo, o lo que la religión dice. No. La Biblia dice que todo aquel que viene a Cristo es santificado por Él y delante del Padre es llamado santo, llamado a ser santo también. ¿Es cierto? Bueno, entonces, pero la pregunta de nuestra hermana, más que esta breve explicación que he dado, va por otro lado. Ella pregunta, si una persona le ora, no le reza a un santito, y resulta que se cumple el milagro que le pidió ese santito, ¿ese milagro lo hizo Dios? Pregunta ella, ¿no? Ahora, yo quiero decirles algo. Yo quiero decirles una experiencia que yo tuve hace mucho tiempo. Hace tiempo, cuando yo recién me convertí, tenía unos 2, 3 años de convertido. En mi casa teníamos, hermano, una imagen nosotros, ¿no es cierto? Y bueno, esa imagen la teníamos ahí en la pared. Algo ocurrió, no sé qué pasó, y esa imagen yo la puse al costado la puse junto a mi cama. Ahí la puse junto a mi cama para que luego se pueda colgar nuevamente, ¿no? Recuerdo, hermanos, que ya yo comencé a congregar, comencé a buscar de Dios, ¿es cierto? O no, esto fue antes de convertirme al Señor. Me estoy equivocando. Repito, voy a rebobinar, repito. Esto que les voy a contar pasó antes de que yo me convierta al Señor, ¿no es cierto? Y recuerdo de que yo teníamos una imagen en mi casa, ¿no es cierto? Y estaba en la pared. Por algún motivo se movió, se cayó y yo la puse en mi cuarto junto a mi cama lo puse. Pasó un problema, hermano, un familiar mío, mi abuela cayó grave y llamaron del hospital diciendo que se iba a morir, que ya se vayan a despedir de ella porque se iba a morir. A mí eso me chocó tanto, que yo, hermano, con la luz apagada que estaba, entré a mi cuarto, no prendí la luz y con lágrimas, junto a mi cama, donde estaba la imagen, me arrodillo delante de la imagen y me pongo a rezarle, ¿no? A rezarle diciendo que por favor sane a mi abuelita, que haga un milagro, que le dé una oportunidad, que los médicos están diciendo que no hay solución, pero que le dé una oportunidad, ¿no? Que le dé una oportunidad, que me dé una señal y que yo voy a creer en él, ¿no? Que voy a ir a la iglesia y cosas como esas. Yo todavía no era creyente, nada que ver. Y en eso, hermano, yo estaba así, ¿no es cierto? Estaba así y seguía con la luz apagada y estaba deprimido y salgo con la luz apagada de mi cuarto. Salgo, me fui a la cocina a prepararme para comer algo y en eso la llaman a mi mamá diciendo que ocurrió un milagro. Mi abuela comenzó a ponerse bien en la sangre, su cuerpo, a reaccionar. Estaba casi en coma, pero ella ya comenzó a hablar, se levantó, ya podía caminar. ¡Wow! Un milagro. Entonces yo, contento, volví a entrar a mi cuarto para agradecer al santito que yo le había hablado, porque me hizo el milagro. Pero ya ahora entré prendiendo la luz. Y cuando entro prendiendo la luz, mi querido hermano, resulta
que yo me había olvidado, ¿no es cierto? Que ese cuadrito de ese santito, yo horas antes o un día antes ya lo había colgado nuevamente en la pared. O sea, no estaba junto a mi cama. O sea, al final yo no estuve delante de esa imagen, sino que al final, cuando yo hice mi petición, quien me oyó no fue esa imagen, quien me oyó fue Dios. Quien hizo el milagro fue Dios. ¿Qué intento enseñar con esto? Lo que intento enseñar es que a veces mucha gente, por su desconocimiento de la palabra, pone su corazón de repente en un santito, en una imagen, ¿no es cierto? Pone su corazón en eso porque ignoran que el que tiene poder para hacer milagros es solamente Dios, que el que puede dar vida es solamente Dios. Ignoran eso. Y a veces Dios, por su bondad, ¿no es cierto?, pasa por alto esa ignorancia, ¿no es cierto?, esa ignorancia que tienen, y es Dios quien hace los milagros. Nunca, nunca lo hace, digamos, un santito, ¿no? O una imagen, no, porque son yesos, son maderas, son, no, no. En cambio, quien hace las cosas, según la Biblia, quien da vida, quien sana, es solamente Dios, ¿no? Entonces ahí me di cuenta que que toda mi petición al final nunca la hice delante de nada, ¿no? Y que el único que oyó mi oración fue Dios. O sea, quien hizo todo, definitivamente, fue Dios. Así que yo creo que a la pregunta de mi hermana, cuando alguien le habla a un santo, lo hace por ignorancia, lo hace porque no conoce la palabra, lo hace porque le enseñaron eso solamente, lo hace porque es lo único que sabe, es la tradición de sus padres, pero nunca leyó la Biblia. Pero Dios a veces escucha la sinceridad del corazón y pasa por alto esa ignorancia y Dios responde. Pero es Dios el que da vida, es solamente Dios. Muy bien. Siguiente pregunta, por favor, hermana Reinita. Muy bien. Entonces, aquí vemos nuevamente, hermanos, una pregunta y esta pregunta la hace nuestro amado hermano Rafael Salomón, ¿no? Rafael Salomón de Pacasmayo, ¿no? Y le mandamos un saludo a todos nuestros hermanos de Pacasmayo, le mandamos un gran saludo. Espero que siempre sigan conectados porque ya en semana y media estamos por ahí, ¿no? Visitando la casa de nuestra hermana Charito, ¿no? Ahí visitando toda esa familia. Luego el segundo día nos vamos a la casa de nuestro hermano Salomón, que ha hecho la pregunta, con toda su familia. Luego nos vamos el tercer día a la casa de la hermanita que levantó también la mano, ¿no? Que levantó la mano para irnos a su casa que queda en San Pedro, me parece, y así, vamos a estar yendo de familia en familia, de casas en casas, vamos a estar yendo por allá. Así que si alguien desea que prepare su casa para ponerlo en agenda y predicar la palabra. Bueno, aquí nuestro hermano Rafael Salomón hace la pregunta que él hace es, pastor, ¿cómo se debe honrar al padre y a la madre? ¿No? Pregunta él. ¿Cuál es la manera correcta de honrar a los padres? ¿No? Y esa pregunta está muy buena, hermano, porque hoy en día, digamos, cualquiera piensa que es un buen hijo, o cualquiera piensa que a su manera está honrando a su papá o a su mamá, y eso no dice la Biblia. Por pura lógica, si nosotros vamos a citar, ¿no es cierto?, el famoso mandamiento, honra a tu padre y a tu madre, y eso está en la Biblia, entonces debemos de buscar en la Biblia qué significa o de qué forma es la manera correcta de honrar a papá y a mamá. O sea, yo no puedo decir algo que está en la Biblia e interpretarlo a mi manera. No es correcto, ¿no es cierto? Entonces, nuestro hermano Rafael Salomón pregunta, ¿cuál es la manera correcta de honrar al padre y a la madre? Vamos a responder esa pregunta, muy bien, usando nuestra pizarrita digital y vamos a ver aquí honrar, ¿no? Cuando la Biblia dice honra a papá y a mamá, ¿no es cierto? Vamos a ver aquí que
ese mandamiento significa tres cosas. Según la Biblia, significa tres cosas. Muy bien. Lo primero que significa en la Biblia, esa palabra honra es una palabra hebrea que lo primero que significa es obediencia. Obediencia. Muy bien. Segundo, esa palabra honra también significa sujeción. Y lo tercero, muy bien. Y lo tercero, esa palabra honra en la Biblia significa, tiene que ver con, a ver, ¿cómo lo dice la Biblia? Vamos a ver a 1 Timoteo. A ver, se me ha olvidado cómo lo dice, para usar la palabra correcta de cómo lo dice, ¿no? A ver, por acá. Acá está. Dice la Biblia, pero si alguna viuda tiene hijos o nietos, aprendan estos primero a ser piadosos para con su propia familia y a recompensar a sus padres. Entonces está hablando de una, ¿cómo decirlo? De una ayuda financiera, pongámoslo así, ayuda financiera. Muy bien. Entonces, para responder a nuestro amado hermano, Salomón de Pacasmayo, ¿no? Ya sabe que si alguien está escuchando esta palabra, tiene alguna duda, tiene alguna pregunta de la familia, del matrimonio, de los hijos, de la vida, del trabajo, de la iglesia, de la Biblia, de Dios, tiene alguna pregunta, puede dejarla en los comentarios para poder estar respondiendo. Deja tu pregunta en los comentarios y con mucho gusto estamos respondiéndote. Nuestro hermano Rafael Salomón pregunta, ¿no? ¿Cuál es la manera correcta de honrar a papá y a mamá? Bueno, estamos viendo que esa palabra honra aquí en la Biblia es una palabra hebrea que significa obediencia, que significa sujeción y que significa ayuda financiera. Tiene estos tres contextos, ¿no? Cuando hablamos de obediencia, estamos hablando que si la Biblia nos da el mandamiento de honrar a papá y a mamá, entonces es importante que todo hijo siempre sea obediente al papá y a la mamá. ¿No es cierto? Que si de repente estás en casa viviendo todavía con tus padres, ¿no es cierto? Y te mandan de repente a una cosa en la casa, te dan tareas para hacer, entonces que puedas cumplir con esas tareas, que puedas obedecer. Si te mandan a botar la basura, que no estés renegando, sino que puedas obedecer, porque cuando tú reniegas, no estás honrando a tu padre y a tu madre. Que si de repente tu papá, tu mamá te mandan a comprar algo y tú de repente te portas malcriado, no, pero yo, ¿por qué siempre me mandan a mí? No es correcto, no está bien. Honra a tu padre y a tu madre. Hasta que te mandan a comprar, anda a comprar. Porque obedeciéndolos, cuando tú los obedeces, entonces los estás honrando. La obediencia es muy importante, ¿no es cierto? Lógicamente la obediencia en lo bueno, ¿no? No es de que si un padre manda a su hijo a comprar droga o un padre manda a su hija a prostituirse, ahí no, porque en lo malo se rompe, ¿no? Pero en todo lo bueno, la obediencia es muy importante. Así que yo quiero exhortar a todos los hijos, ¿no es cierto? Que puedan siempre estar en obediencia, ¿no? Yo sé que a veces de repente los padres no somos perfectos y a veces de repente la manera en que te lo dicen o de repente no te parece justo, pero recuerda de que tus padres no son eternos. Así que sobrellévalos, ¿no es cierto? Sobrellévalos y no siempre estarás tampoco en casa. Así que sobrellévalos y en lo que te toca hacer, en lo que te mandan a hacer, en lo que te dicen, obedece, ¿no? Obedece, porque obedeciendo estás honrando. La segunda palabra aquí es sujeción, ¿no?
Y esa palabra sujeción significa, ¿no es cierto?, estar debajo de, ¿no? Entonces, no está bien que un hijo, por ejemplo, se le ponga al brinco, ¿no?, a su papá o a su mamá, como dicen los mexicanos, ya que también hay hermanos mexicanos que nos están viendo. Yo quiero animar a todo hermano y hermana que nos ve, que nos ven de diferentes países, que nos ven de diferentes departamentos del Perú, que puedan mandar un saludo, ¿no? Aquí les mando un saludo de Pucallpa, aquí les mando un saludo de Bolivia, aquí de tal lugar, que siempre hagan saber de dónde nos están mirando. Entonces, todo hijo, toda hija debe de siempre estar en sujeción, ¿no? Imagínese un hijo gritando a su madre, ¿no? Imagínese una hija peleándose pico a pico con su mamá. ¿Qué es eso, mi querido hermano? ¿Es cierto? No, ni se diga de repente a un hijo que ya poco falta que le levante la mano a su papá. ¿Qué es eso, mi querido hermano? ¿No? Entonces, eso es un mal hijo, ¿no? Un hijo que honra a su padre y a su madre es un hijo que obedece a sus padres, es un hijo que se sujeta a su papá y a su mamá, entendiendo que sus padres son sus autoridades, entendiendo que sus padres son autoridades de él. Él podrá ser presidente del Perú, pero su papá siempre será el papá del presidente del Perú. Igual también su mamá. Tú puedes luego ganar mucho dinero, tener empresas, pero tu papá siempre será tu papá, tu mamá siempre será tu mamá. Entonces, un hijo que honra a papá y a mamá es un hijo que obedece a sus padres, es un hijo que se sujeta a ellos, entiende que los padres son sus autoridades y por último, ese hijo tiene una ayuda financiera también para con sus padres y esto pasa cuando ya los hijos crecen y tienen sus trabajos, ¿es cierto? Cuando un hijo ya crece, se independiza, cuando un hijo crece y ya tiene un trabajo en una empresa, ¿no es cierto? Es bueno que ese hijo tenga una ayuda financiera con los padres. Muchos hijos a veces ponen como excusa de que con la justa les alcanza. Uy, no, es que a mí con la justa me alcanza, yo no tengo, con la justa me alcanza para mí, ¿no? Pero eso no es correcto, porque eso implica de que muchos hijos están esperando que les sobre el dinero, ¿no? Prácticamente lo que están diciendo es, si algún día me sobra, o sea, si ya tengo bastante y me sobra, cuando me sobre, ahí te puedo dar. Pero ahorita no me sobra. Ahorita lo que tengo es para mí solamente. Pero eso no es correcto. No, si de repente no tienes mucho dinero, de lo poco que tienes, ¿no es cierto? Siempre ayuda a tus padres financieramente para que le alcance de repente para una pastilla, de repente para quieren de repente comprarse algo o de repente necesitan comprarse un par de zapatos, una ropa interior, ¿no es cierto? Puedan ellos tener de esa ayuda económica de parte de los hijos, ¿no? Entonces, no es bueno que los hijos ya estén grandes, ¿no es cierto? Y solamente sirven para pedir. Cuando los hijos están grandes, eso ya no es correcto. Al contrario, la vida y Dios enseña que cuando los hijos ya están grandes y ya ellos trabajan, ellos deben de poner en el presupuesto económico a sus padres, ¿no? Entonces de repente un hijo dice, bueno, yo solamente puedo darle a mis padres de repente 50 soles mensuales, ¿no? 50 soles mensuales es lo que yo tengo, no sé, pero es lo que yo tengo. Está bien, si es lo que tú tienes y tú sabes muy bien de que no puedes más porque tienes también tus hijos, tus deudas. Está bien, dale 50 soles mensuales, pero al menos esos 50 soles mensuales puede ayudarles, ¿no es cierto? Puede ayudar a tus papitos en aquellos que ellos necesitan, ¿no? Al menos una pastillita, ya ellos se sienten contentos de esa honra que tú los das. Porque, hermano, la Biblia habla de la honra de palabras y de la honra de hechos, ¿no es cierto? Entonces, cuando tú realmente honras a alguien, no puede ser solamente de palabras. No, sí, yo te valoro, yo te quiero, yo te estimo. No, la honra tiene que tener una demostración, si no, no es honra. No es honra. Y la Biblia dice,
Honra a tu padre y a tu madre. De repente alguien dice, no, yo sí tengo, Dios me bendice. Yo le voy a dar 100 soles de repente, 100 soles mensuales. Ya, gloria a Dios, dale sus 100 soles mensuales y ellos ya pueden contar con ese dinerito para poder pagar de repente, comprarse alguna cosita. De repente alguien dice, no, yo sí no tengo, pero sí puedo darles de repente 10 soles semanales, 10 soles semanales. Ya cada semana dale sus 10 soles, ¿no? De lo que tú ganas, porque no tienes, con la justa te alcanza, al menos 10 soles, para que al menos se compren una gaseosita de repente, ¿no? Y cada semana vas a ver cómo Dios te va a bendecir, vas a ver cómo nunca te va a faltar, vas a ver cómo siempre la vida te va a sonreír, porque la Biblia dice, honra a tu padre y a tu madre. Así que no se olviden eso de la ayuda financiera, eso está en la Biblia, ¿no? Y no es bueno que como hijos descuidemos a los padres, y no es bueno que como hijos, le digamos de boca solamente, papito, yo te quiero, mamita, yo te quiero, y de repente siempre digan, no me alcanza, no me alcanza, pero cuando de repente, cuando de repente, ¿no es cierto?, es cumpleaños de uno de tus hijos, ¿no es cierto? De donde sea sacas para comprarle torta, de donde sea sacas para comprarle ropa. Pero pastor, son mis hijos. Pero si así de esa manera te esfuerzas para el cumpleaños de tus hijos, también deberías de esforzarte también para honrar a tus padres también, ¿no es cierto? Y no desampararlos económicamente, ¿no? Eso no está bien. ¿No? Tú comes, pero tú no te preguntas si tus papás están comiendo, si ellos están bien, ¿no es cierto? Y eso no es correcto. No, pero cuando están mal ellos me llaman y para ahí yo les doy. Pero tú no puedes esperar que ellos te llamen para decirte que están mal, para que tú recién ahí les des algo. No, dales, hay algo semanal o mensual. Hónralos, ¿no? Repito, busca en la Biblia, honra. La Biblia te habla, honra a Dios, ¿no? Honra a Dios. Por eso que también para Dios es obedécelo, sujétate y sé fiel también con tus ofrendas y con tus diezmos, ¿no? Entonces, si no, no es honra, hermano, no es honra. Solamente te haces lo que tú quieres, tu propio evangelio, tu propia vida cristiana, ¿no? Honra a Dios, la Biblia también habla, honra a tus padres. Busca en la Biblia. Y cuando la Biblia te dice honra, la honra no consiste en palabras solamente, como ya bien dije, ¿no? No, yo te honro, yo te admiro, yo te quiero, yo realmente te tengo respeto, yo realmente... No, si realmente es honra, la honra tiene una acción, tiene un acto de honra, ¿no es cierto? Si no, no es honra. Por eso dice la Biblia en Mateo, ¿no es cierto? 15:8 me parece, ¿no? Dice la palabra, este pueblo de labios me honra. Entonces hay una honra bíblica que es obediencia, sujeción y tiene que ver con un acto, ¿no? Material, económico, y hay una honra de palabra. No, papá, tú sabes que yo te quiero. No, mamá, tú sabes que yo siempre pienso en ti. Tú sabes. Pero hay un descuido. Entonces no descuidemos a los papás. Cuando los hijos ya crecen, cuando los hijos ya se independizan, cuando los hijos ya trabajan, no se deben descuidar de sus padres. Siempre deben de pensar en ellos. ¿No es cierto? Siempre deben de pensar en ellos, ¿no? Y de esa manera, hermanos, Dios nos va a bendecir. Muy bien. Amén. Bueno, vamos terminando ya. Siguiente pregunta, hermana Reinita. Vamos a ver un par de preguntas más y terminamos. Vamos a responder así 2 minutos, nada más. Muy bien. Ahí tenemos la pregunta que hace nuestra hermana Giselle Campos Alejos. Ella es de Guarmey, Ancash. Muy bien. Ella pregunta, mi pastor, ¿y si estoy lejos de ustedes, cómo tomo la Santa Cena? Muy bien, salimos de pantalla y ella está preguntando que cuando el último viernes de cada mes, el último viernes, hagamos Santa Cena, si ella está lejos, está en una provincia, ¿cómo la va a tomar con nosotros? Ya, la respuesta es muy sencilla. La respuesta es, nosotros vamos a tomar la Cena del Señor, la Santa Cena, pero por internet, así como ahora, viernes, cada último viernes de cada mes, lo vamos a tomar por internet, ¿no? Para los hermanos de los países, para los hermanos de las provincias, para los hermanos de los anexos en Lima y para los hermanos de la central en el Callao. Y también para los hermanos de otras congregaciones que también se conectan y nos siguen y pueden también participar de la Santa Cena, ¿no es cierto? Una vez al mes, pero va a ser por internet.
¿no? Entonces, al ser por internet, no importa, puede estar en Rusia, puede estar en China, en Japón, ¿no es cierto? En la Atlántida, pero si tienes tu internet, ahí tomas la Santa Cena. Lo único que vayan preparando ya, como ya les dije, ese día, el último viernes de cada mes, preparen un cuartito de uva y ahí lo exprimen para que salga un poquito de el jugo de la vid. Y un pedazo de galleta soda, ¿no? Una galleta soda, y de esa manera ya ahí tomamos, ¿no es cierto? Tomamos ahí, partimos y tomamos la Santa Cena. Amén. Va a ser por transmisión en internet, cada último viernes de cada mes. Siguiente pregunta, por favor. Muy bien, y aquí también los hermanos de provincia, el día miércoles que tuvimos la preparatoria de obreros, mandaron esta pregunta también. Hermana Reina, buenas noches. ¿Me podría decir si la transmisión de preparatoria de obreros va a ser por Facebook o va a ser por Zoom? Bueno, muy bien. Salimos entonces, hermanos, y aquí los hermanos de provincia comenzaron a preguntar si la transmisión va a ser por el Facebook o si va a ser por Zoom. Es importante siempre, yo quiero decirles a los hermanos de provincia, nosotros tenemos un WhatsApp misionero. Ese miércoles de preparatoria de obreros, nosotros mandamos un link, ¿no? ¿Se dice un link? Mandamos un link de un grupo cerrado por Facebook, ¿no? De un grupo cerrado por Facebook. De tal manera que todo aquel que entraba a ese link se unía a ese grupo, ¿no es cierto? Aquí nuestra hermana Reina lo aceptaba y a las 8 en punto de la noche, el miércoles, entraba y se abría como una sala y se abría un en vivo, pero es un grupo cerrado en Facebook. Ahora bien, esa información la dimos por el WhatsApp misionero. ¿Qué intento decir? Lo que intento decir es que hermanos de provincias, estén atentos al WhatsApp misionero. Todo lo que tiene que ver con provincias es por el WhatsApp misionero. Algún hermano de provincia, de repente, vamos a hacer algo, es por el WhatsApp misionero. No descuide el WhatsApp misionero. Se cambió de número, pastor, mi número ya no es mi número, ahora tengo otro número. Al número de contacto, mande su nuevo número, su nombre y apellido, el país o el departamento o la provincia de donde nos ve, y nosotros lo volvemos a añadir eliminando su número antiguo y poniendo su nuevo número. Pero vuelvo y repito, todo lo que tiene que ver con provincias y países es por el WhatsApp misionero. Es por eso que ese día miércoles nosotros al mediodía soltamos el link ahí y mandé un audio diciendo que entren, que se unan y que a las 8 de la noche solamente entren, como si fuera un en vivo por Facebook, ¿no? Ese es un grupo de Facebook cerrado, ya que para todo lo que es Lima y Callao es presencial, ¿no? Y solamente para provincia y países es, digamos, se le comparte esta enseñanza. Dios mediante, hemos empezado este miércoles, Dios mediante, el otro miércoles ya va a ser con todo lo que aquí tenemos, o sea, va a ser, digamos, con audio interno que se va a escuchar clarito, ya no va a ser un audio confuso, ambiental, y se va a ver todo en pantalla, y va a ser mejor que la primera vez. Así que prepárense, por ejemplo, para este miércoles nuevamente, es preparatoria de obreros. Todo hermano de provincia quiere participar, mi hermana Nalda Canto, mi hermana Ormeño, Nalda Canto, Estados Unidos, mi hermana Ormeño de Argentina, Luz Barreto de Arequipa, Giselle Campos de Ancash, Sandra Limo de Cajamarca, Rosa Gasco de Chiclayo, María Vega de Pacasmayo, Daniel, no. Mi hermano Daniel, Daniel Salvador, ¿no? Daniel Salvador de Trujillo, mi hermana Milagros de Mala. Ellos, por ejemplo, quieren participar, ya el miércoles vuelvo a mandar el link para que puedan, o sea, yo lo hago fácil, pero todo eso es por el WhatsApp misionero, ¿no? Todo lo que es provincias es por este WhatsApp. Así que estén atentos, por favor, cada miércoles a eso. Y yo quiero animar también en Pacasmayo, por ejemplo, en Pacasmayo, de repente también quiero animar para que el número de contacto a la casa de mi hermano Rafael, ¿no? Rafael Salomón, puedan mandar también un número de celular para que también puedan unirse a este
a esta predicación de los miércoles, ¿no? De los miércoles. Y también a mi hermana que levantó su mano en Pacasmayo, que también pueda mandar. En Jaén, a nuestro hermano invitado, me parece que se llama Lucho, que también pueda mandar su número también, para que él también, todos los de provincia, los miércoles puedan recibir palabra, y los viernes, esto es abierto para todos como hoy, para todos, es libre, ¿no? Amén. Listo. Vamos terminando, por favor, en esta hora. Yo espero con todo mi corazón que esta palabra haya bendecido cada una de sus vidas, y que de esta manera, hermanos, la paz de Dios sea suelta en sus hogares en el nombre de Jesús. Que esta palabra produzca en ti el ser un mejor cristiano, un mejor creyente, un mejor esposo, una mejor esposa, un mejor hijo, ¿no es cierto? Y tu matrimonio sea de excelencia, tu familia sea de excelencia. Que Dios pueda prosperarte en tu economía, en tu trabajo. Que el Señor pueda prosperarte poniendo tal vez un negocio. Que el Señor pueda abrir puertas para ti. Es mi anhelo que siempre te conectes y que puedas, hermano, compartir esta palabra, y que también muchos amigos tuyos puedan conocer la palabra de Dios. Que tu familia pueda también sentarse a escuchar la palabra de Dios. Y que de esa manera, mi querido hermano, seas de bendición. Cada uno del país que nos ve, ¿no? Cada uno del departamento que nos ve, los miembros también, y que su familia y mucha gente pueda convertirse al Señor, porque eres de bendición. Que Dios te bendiga.